Comenzamos un nuevo Hilando Historias y nuestro invitado hoy es hijo de don Francisco Armas Rodríguez y doña Isabel Alemán Abrante. Nació un 5 de diciembre de 1951. Es el menor de 2 hermanos, 6 varones y 6 mujeres. Padre de 2 hijos, un varón y una mujer, y abuelo de 3 nietos, una niña y 2 niños. Ya nos espera en su domicilio. Vamos a charlar y conocer más profundamente a don José Armas Alemán. Que nació en el casco de la villa y que desde hace ya unos cuantos años su residencia habitual es en la playa, en el Paraíso Azul. Nos acompaña en el programa de hoy don José Armas Alemán. Amigo Pepe, buenos días. Buenos días. Pero como siempre nos gusta empezar con los inicios, ¿no?, de cada uno de nuestros protagonistas. Un poco haciendo recordatorio y balance que lo hace el propio protagonista de lo que ha sido su vida. Eres el menor de 12 hermanos. Soy el menor de 2 hermanos, sí. Familia súper numerosa. Sí, en aquellos años, pues la mayor parte de la familia pues tenían muchos hijos. 12, 6 varones y 6 mujeres. 6 varones y 6 hembras, sí. O sea, ahí no hubo guerra. No era impare, pare. Sí. Bueno, ¿en qué zona de Agüimes vivieron? Yo sé dónde yo nací y dónde me recuerdo. Yo, donde vivían mis padres, pues en muchos sitios, pues no sé. Pero yo nací en una casita que está ya media destruida por bajo del antiguo cine de Agüimes, con velas y carburo, con una carbura, y luego el agua nos la dejaba un vecino, Vicentito Díaz, el antiguo guardia municipal, para descanse. Esa familia era la que nos dejaba el agua para beber. Y luego a lavar, pues iban a las acequias, ¿no?, como la mayor parte de la familia. ¿Esa zona cómo se conocía? ¿El Perconcillo era? No, se llamaba el Risco Gracia. El Perconcillo era la otra parte allá, pero la casa en sí, donde dormíamos y donde hacíamos la vida, sí que existe todavía en pie, porque hasta muchas veces suelo pasar por ahí, porque me trae muchos recuerdos, ¿no? Claro. Y era propiedad de Bartolito Suárez, de la familia, de Bartolito Suárez. Yo recuerdo que de niño iba a pagar el alquiler a esa familia. ¿Cuánto le pagaba? Pues me parece a mí que era 25 pesetas. Mi abuelo vivía en una habitación que había aparte. No era grande, a lo mejor la casa era 2 veces donde estamos ahora, pero que no había más remedio sino convivir allí. Recordar hambre, no recuerdo hambre, pero deseo de comer algo sí, o yo qué sé, ver alguna cosa en casa, pues a lo mejor muy pocas veces lo veía. Bueno, a pesar de todas esas dificultades, ¿fuiste un niño feliz? Sí, yo sí fui feliz, yo era feliz en aquella zona, y con mis pequeños juguetes que me hacían mis hermanos. No es que mi madre me comprara ningún juguete, porque no había, y no había medio, pero con un cochito de vergas y con... Yo me lo pasaba muy bien por mis caminitos en aquellos terrenos, donde dormían mis padres en la parte de fuera, y nosotros pues dormíamos en varias camas en la parte interior. ¿Todos juntos? No, las mujeres en unas camas y los hombres en otra cama. ¿Tú eras el niño de la casa, podríamos decir? ¿Tú eras el menor? No, es que, bueno, ya de mis hermanos la mayor parte han muerto, ¿no? Han muerto 12, pero yo sigo siendo el niño de la casa. También, ¿actualmente cuántos hermanos y hermanas? Vivos quedamos 2. 2. ¿Tú? Y una hermana que vive en Ingenio. O sea, falleció 10. Ha fallecido 10. Bueno, ¿y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre trabajaba en pozo. Creo que el último pozo que yo recuerdo era con don Moisés Rodríguez,
Allí fue donde se enfermó del corazón, le dio una angina de pecho y ya no pudo trabajar más. Y mi madre, pues atendiendo a los... Sí, yo recuerdo que mi madre cobraba muy poquito, pero tenía que trasladarse hasta Las Palmas a cobrar la pensión. Pues yo recuerdo que todos los meses mi madre tenía que ir a Las Palmas a cobrar la pensión, que era... Sí, porque yo no recuerdo, en mi casa no recuerdo ver a los 4 mayores, por ejemplo, yo no recuerdo verlo. Y mis hermanos trabajaban en el almacén, en la época del almacén de empaquetado, y mis hermanos sí trabajaban, que era Paco y Miguel, trabajaban en la agricultura, luego en la construcción. No, mi abuela no cobraba nada en absoluto. Mi abuela convivía con nosotros, la alimentaba mi madre. ¿Era por parte de tu madre? Por parte de mi madre. Pero mi abuelo nunca cobró una pensión, nunca. Mi padre creo que vivió muchos años arriba en Santo Domingo, por aquella zona de allí. Y mi madre, pues, no te puedo decir dónde vivía, pero que eran de Güemes. Y comentabas que estuviste hasta los 16 años en esa zona, porque luego se van a otro sitio. Luego nos dieron una vivienda social, la Casa Barata, frente a los pensionistas. Y allí fue cuando empezamos a vivir ya con agua corriente, con la luz, ya no podía duchar con agua caliente también, porque se puso un termo, con mucho miedo, porque había mucho miedo que el termo explotara, porque es un termo de gas. Pero bueno, se logró convencer a mis padres para que nos permitiera poner un termo de gas. Eso era una novedad, ¿no? Ya tener poder... Bueno, para mí, ver la luz, llegar a tu casa y ver la luz, acostumbrado a estar estudiando con una vela o alumbrándote con una carbura, y cuando se puso el termo ya nos empezamos a bañar con agua fría, el agua caliente fue una novedad. ¿Y esas casas baratas fueron los segundos bloques que se hicieron? Los segundos bloques. Yo me imagino que, como siempre tuvo sus cabritas y siempre hubo la leche en casa, y por miedo a que si se iba para Casa Plata, pues ya no podía tener las cabras, pues me imagino que fue el rechazo. Pero ya la segunda, ya tuvimos que decirle, mire, aquí no podemos seguir viviendo, esto no pide. Y él consiguió poner su cabrita, siguió con sus cabritas, o sea, arrendó un terreno y hizo sus chocitas y las cabras las tuvo hasta última hora. Un par de cabras para la leche que consumíamos en casa. Y él conseguía, si iba a ayudarle a un labrador, a otro, le daba un poco de comida, o iba a buscar comida para las cabras. O sea que él alimentaba a sus animales, ¿no? Estaban los hijos de Vicentito Díaz, los nietos de Anastasito, la gente de Lopezán, pues muchos de ellos iban por ahí a ver a los abuelos y jugábamos también por aquella zona. O sea, y yo me iba con mis primos. O sea, cuando niño, pero ya no es como ahora que el niño tiene que ir acompañado del padre o de la madre, porque la situación que está. Antes no había ni coche, no había nada. Los niños salían en la calle a jugar. ¿Te recorrías al pueblo? Porque no había otra cosa. Y yo iba a buscarlo. Y jugábamos allí en la calle donde vivía don Joaquín, en aquella calle, y el taller, allí jugábamos a la pelota. Los niños de Titra Cubana, los de Sasso, mis primos, yo. No había peligro ninguno, no había... ¿Quién ponía el balón? No había balones, era una pelotilla o algo de trapo. No siempre se jugaba a la pelota, se jugaba a 1000 cosas. Sí, las puertas estaban abiertas. Llegaba a mi tía y la puerta siempre estaba abierta. ¿La aldaba? La aldaba, una manecilla que tenía. En mi casa nunca se cerró la puerta de la casa. Porque además era una llave enorme, que nadie se la podía... Y había una llave, nadie se la podía llevar, porque aquello pesaba más de 2 kilos, y la llave siempre estaba puesta. Había peligro, había más respeto, se respetaban las propiedades ajenas. Sí. Había ese buen entendimiento entre los vecinos, ¿no? Sí. La verdad que había una convivencia muy grande entre madres. Por parte, algunos estaban en la Bohemia, estaba mi tía María, y luego habían 2 que vivían en Vargas, porque llaman tomateros,
Y luego por parte de y por parte de mi madre habían 3 o 4 hermanos viviendo en Las Palmas. Y por parte de mi padre era hijo único, varón. Parece ser que hubo otro varón, pero que se fue a Cuba y más nunca se supo de él. Y en Agüimes vivía una tía, mi tía Ana, y mis primas vivían pues, en Maspalomas, también llaman tomateros, y yo las conozco algunas de vista, porque de Agüimes está, sobrino de mi padre está, bueno, que ya murió, la mujer Janito de los Ciegos, y las hermanas que viven, algunas en el Cruce de Inaga y otras en el Ateneo. Luego estuve arriba en la Tablilla, estuve en la escuela de Don Joaquín, en la plaza. Y mi primera escuela de parvulitos fue donde está, por encima de Pepe Artiel, el fotógrafo, ¿cómo se llama aquello? Casa Betania. La Casa Betania. Aquella fue mi primera escuela de parvulitos. Creo que estuve un año allí, con 5 años. O sea, tus profesores fueron Don Joaquín, que tú recuerdes. Don Joaquín, Don Bartolo, un señor de ingenio, un tal Don Atilio, recuerdo. Creo que también me dio un año clase Don Miguel Esparza. Y los últimos años fueron Don Manuel Carretero, que es del que yo tengo un gran recuerdo, ¿no? Que fue el que me llevó a Telder, el que me hizo el ingreso, el que me metió en el bachiller, el que me llevó a estudiar, sin saber yo a dónde iba a ir, me llevó. Yo tuve la oportunidad de seguir porque éramos muchos y mis hermanos me ayudaron, y yo tuve becas hasta que empecé magisterio, porque la renta de mi casa era muy poca, y gracias a las becas pues me podía pagar. ¿Ya habían becas en esa época? Sí. Me podía pagar el transporte. Estamos hablando de la época de la dictadura, ¿no? Sí. Y Claro. habían ayudas a los estudiantes. Sí. Franco murió cuando yo estaba terminando magisterio. Te daban, yo recuerdo la primera beca que tuve fue de 14.000 pesetas. Te imaginas, de 14.000 pesetas en aquellos años. Te daban los bonos de Salcay, te pagaban el comedor y te sobraba dinero. Y cuando yo llegaba, cuando en el instituto me decía, oye, mira, este dinero es tuyo, porque el instituto se cobraba los gastos de transporte y te daba los sobrantes. Y cuando llegabas a tu casa y le dabas a tu madre, mira, este dinero, era una alegría enorme, ¿no? Claro. Se lo dabas a tu madre, ¿no? Porque había que ayudar en... Yo nunca, porque yo estudiaba y trabajaba en verano y en vacaciones, yo nunca cobré un duro, todo el dinero se lo daba a mi madre, todo. Me pagaba a mí, yo trabajaba, pero quien cobraba era mi madre. ¿Y en qué época trabajabas, cuando no tenías clase? Yo trabajaba en la semana de vacaciones, en Navidades, todo el tiempo de vacaciones, en Semana Santa, la semana Santa, y todo, pues 17 años, 18. Es que había que pechugar, no había otro... O sea, de aprovechar el veranito para disfrutar, poco. No, nunca. ¿De peón ahí ayudando? De peón. ¿Y ellos te llevaban a donde estaba la obra? ¿Cómo estaba la obra? O yo iba, o sea que... ¿Era en Agüimes o fuera? En Agüimes o Ingenio. Sí, en mi época eran solo chicos, y en el bachiller también éramos solo chicos. ¿Tú llegaste a estar en la Salle o no existía? No, siempre estuve en la escuela pública. En aquellos años al profesor se le atendía y se le respetaba, y lo que decía era sagrado, ¿no? No había lo que existe ahora, que hay mucha... Dije, bueno, no había visitas de padres, porque el padre no llegara tú a tu casa con una queja, porque entonces... Siempre, pero desde que era niño, y cuando fui a estudiar bachiller también tuve muy buenas notas en matemáticas, y hablamos un poco y la geografía. ¿Te arrestaron alguna vez? No, creo, yo siempre fui un niño bueno, un niño muy tranquilo. Tengo un recuerdo que no estábamos con Don Manuel Carretero, sino tuvimos que ir con otro profesor, y nos mandó, me acuerdo, a Pepe Bordón, no sé, Pepe Bordón, que era albañil, y yo estábamos con ese profesor, y entonces nos dijo, bueno, esta tarde los niños de Don Manuel Carretero no vengan, y van a buscar flores para enramar a la Virgen, era en el mes de mayo. Y Pepe Bordón y yo
¿y a dónde voy a buscar flores yo? Yo en mi casa no tengo flores, ahora voy a estar pidiendo flores por la casa. Y vamos a jugar a la pelota. Y nos fuimos a jugar a la pelota. Y al día siguiente, cuando llegamos al colegio, nos dice, bueno, ¿y dónde está la flor usted? Digo, no. Y me acuerdo que ese día sí nos arrestó. Nos arrestó a él y a mí. ¿Por qué no trajeron la flor? Pues no ¿Los padres qué dijeron? Don Manuel Carretero habló con mi madre, que era la voz cantante de mi casa, y le diría que sí. Y él nos llevó, recuerdo que fuimos 9 a hacer ingresos, a Telde, al Instituto Laboral, los 9 aprobamos, y los 9 empezamos a hacer el bachiller. ¿Lo hacían en Telde? En Telde. Porque en Agüime no había. En Agüime no había instituto, en Agüime yo estaba haciendo, creo que era tercero o cuarto de bachiller cuando se inauguró el Instituto de Agüime. ¿Por vocación o porque es lo que había? En un principio aquí había pocas posibilidades de o te ibas a Tenerife o te quedabas aquí, estudiabas ingeniería industrial o ingeniería técnica o la escuela de magisterio. Yo me fui a la escuela de magisterio. Ya de mayor, ya como todos mis hermanos casados, y sí hacíamos una reunión familiar el 31 de diciembre. El día 1 de enero, el día 1 de enero era cuando nos reuníamos. Y por lo general aquí en Arinaga, y como te dije antes, mi padre siempre tenía sus cabritas y siempre dejaba unos baifitos y los comíamos ese día. Una pistolita, me acuerdo un año que me regalaron una pistolita y jugar con los compañeros, con los demás niños, con las pelotas que le traían a ellos, porque a mí yo no recuerdo tener reyes, me acuerdo de una pistola, que fue el último año. ¿Y tan feliz que eres con la pistolita? Ese día fue un día de lo grande. Ese día la orilla se hizo pequeña, no solo para mí, sino para un montón de chicos de allí, de la zona. Estuvimos todo el día con una pistolita de mixto. Y en cuando eras jovencito, ¿se hacía la cabalgata de Reyes? Sí. Yo recuerdo que se hacía en el balcón del sitio Artiles, era donde se hacía el encuentro de los Reyes. ¿Venían en camello? Venían en camello. ¿Hacían entre barrios? No, entre barrios sí que había pleito entre la parte de abajo y la parte de arriba. ¿Y tú no estabas? Yo no, yo siempre he sido con mucho miedo y nunca participé en esas cosas, ¿no? O sea, tú te alejabas de eso. Sí. Y en cuanto a las fiestas del pueblo, Pepe, ¿qué recuerdas? Recuerdo ir a la feria, a lo mejor una vueltita a la plaza, pero muy poco recuerdo. Sí, había mucho animal. Es que había muchos cercados y cercados que estaban vivos, que la gente los trabajaba. Y el día de fiesta había que ir bien limpio y arreglado, ¿no? Bueno, mi familia era muy humilde y no se podía ponerse, no es como ahora que te compras una camisa y no te la pones porque tiene 10, pero antiguamente era una camisa y esa camisa la lavabas por la mañana y te la ponías para vieja, porque no había una sopa, no había grandes cosas. Es mi familia. ¿Cuál era de las fiestas? ¿Qué era? ¿La del Rosario, San Sebastián? ¿Cuál era? No, recuerdo San Pedro. San Pedro era una fiesta también importante. Y San Sebastián y el Rosario, claro. Porque después de San Pedro ya todo el mundo bajaba para Arinaga, ¿no? Sí. Los que tenían casa, los que venían de veraneo. Sí. Pero la fiesta de San Pedro era importante. ¿Ustedes bajaban a la playa? No, ya cuando bajamos a la playa fue ya muy mayor. ¿Te gustaba? Nosotros, sí, es que nosotros teníamos que ir recuerdo que ir a Preconcillo a bañarnos y a la sequía porque hasta había bastante agua en la sequía que bajaba por ahí por nuestro sitio, donde cogíamos el agua nosotros para regar flores y eso. ¿A dónde iban a coger el agua? Íbamos a la sequía donde está el cine, por allí. Que pasaba, bueno, y pasa todavía la sequía, lo que pasa es que ahora está tapada, pero antes era descubierto. ¿Y los finados los celebraban? ¿Tú te recuerdas de los finados? Sí, hacer un asadito de piña y eso sí, con niños, o sea, yo de niño. ¿Pero las piñas las cogían o se las daban? Las piñas las robábamos. y no solo robábamos el día de los finados, robábamos más días del año, porque había que comer. Muchas veces ¿Y las frutas? Y las frutas, sí.
Sí, Íspero y demás, cogían. Y higo, y tuno. Sí, sí, sí. Y lo que encontraron. ¿Sabes lo que no fui a robar nunca? Fueron uvas. Uvas no, ni fui nunca a coger nada por la parte alta de Agüime. Del pueblo. Yo siempre me movía En la zona tuya. En la zona. Lo que conocías. Lo que conocía. No creas que tú veías a un padre en el colegio discutiendo con el profesor, ¿no? No iban a preguntar cómo existía, cómo iba el niño, porque no había visita de padres, no existía ese concepto de... ¿La relación con tus hermanos y hermanas durante toda tu niñez y Muy buena, luego de adulto? Muy buena, muy buena, muy buena. Yo no puedo dejar, nuestra familia era, aunque era numerosa, pero era una familia muy unida, muy unida. Para los domingos, que ya de mis hermanos casados, todos los domingos, siempre nos veíamos en casa de mis padres, los hermanos casados y con sus hijos, con sus yernos, pero todos los domingos. Muy carnavalero, me gustaba ir a los bailes, no a los bailes de ahora, a los bailes de sociedad, en aquellos años de la sociedad, sí me gustaba ir. Ya eras un pollillo. Era un pollito. Bueno, y entonces eran los bailes de sociedad. Sociedad, sí. Sí, no había carnaval de plaza como hay ahora. Antes era... ¿Y te disfrazabas? No me gustó nunca. No me lo pasaba bien disfrutar de esto disfrazado. Es que algunos de mis hermanos no sabían leer y escribir. Seguramente cuando pequeñito vivían en una zona muy lejos de los centros escolares o de los colegios y no pudieron ir. Hombre, para mí fue una figura que me ayudó mucho. Mi padre era como yo, de poco hablar, con mirarte era más que suficiente si las cosas las había hecho bien o lo había hecho mal, y un hombre muy sacrificado y siempre buscando recursos para la casa. ¿Y tu madre? Mi madre era la voz cantante en casa. Yo era el niño de la casa, por tanto a mí pues tocarme no me tocaba, ni vi que mi madre fuese una mujer muy bruta con mis hermanos ni nada de eso. Lo que pasa es que tuvo que luchar mucho para poder sacar a esos 12 hijos para adelante, y por tanto tenía que tener un carácter bastante fuerte, ¿no? Hablabas antes de que vivías cerca de la zona del cine. Sí. ¿Llegaste ya al cine? Sí. ¿Allí, al lado de tu casa? Sí. Lo que había era películas de tiro y películas de romanos, no había otra cosa. Pero la mayor parte de los domingos nos íbamos un grupo de chicos siempre al cine de Ingenio. ¿Te gustaba el Ingenio? Íbamos caminando y veníamos caminando, sí. Y lo pasábamos el domingo, la tarde. ¿Ibas a echarle el ojillo a las chicas? No, en aquellos años no había ojos, o no había chicas, no sé. ¿Y qué? ¿Te daba tu madre la paguita del domingo? Yo no sé si me daba 2,5 pesetas o para el cine y comprarte un polo. ¿Cuál era la golosina allí de la época? Me acuerdo era un polo esto de Sorredondo, de fiesta. Eso era la golosina. ¿El magisterio? Yo termino magisterio cuando muere Franco. Yo estoy terminando magisterio. Entonces ese año, al año siguiente que yo iba al cuartel, no puedo terminar ese año magisterio porque me meten en el cuartel en enero. Entonces tengo que ir a hacer la mili. ¿Dónde? Al principio hice el periodo de instrucción en Cáceres, pero luego la mili la hice en Madrid. ¿Sí? ¿Tuviste que ir a la península? Sí. Fue el primer reemplazo que ya tuvimos que ir todos fuera de la comunidad. ¿Cómo la recuerdas? Fue una etapa muy tranquila, muy aburrida, porque yo fui a una oficina de caballería en Madrid, cuya actividad, la actividad que hacía era muy poca, todo el día sentado en una oficina, éramos 6 soldados. No podíamos salir del cuartel, sino teníamos que dormir y comer y estar permanentemente en el cuartel. Madrid es frío y Madrid es de mucho calor. Me acuerdo en verano nos metíamos en un cine de estos de muchas horas y estábamos dentro sentados por el aire acondicionado, ¿sí? Hasta la hora de volver otra vez al cuartel.
¿Y en todo ese tiempo no viniste a Güímar? Vine en verano, nos dieron un mes de vacaciones en verano, de permiso, y creo que vine unas navidades también, porque un comandante me había pedido que le comprara un radiocassette para el coche, y me consiguió un billete de estafeta, que creo que pagué 7 pesetas, pagué de seguro, y vine. En esa época, Pepe, y en los años posteriores, con el tema de la diferencia de precio, los puertos francos y todas esas cosas, la cantidad de peninsulares que venían a Canarias o que buscaban algún canario conocido para comprar todo temas de electrónica, luego más adelante coches, tabaco. Sí, sí. Yo, como no he fumado nunca, yo llevaba algunos paquetes de tabaco y... ¿Eso era oro allí? Pero yo nunca, no, pero... hombre, tampoco vine muchas veces para acá, entonces tampoco yo hice negocio con el tabaco, yo más bien se lo regalaba a... que se lo intentaba regalar, pero me lo pagaban, los mismos oficiales que estaban en mi oficina, ¿no? Que había un capitán y había un general de brigada, y lo primero que hacía era pagarme las 400 pesetas, creo que cobraba, era 400 pesetas lo que costaba el cartón de tabaco. Y tenía que cogerla, quisiera, pero lo primero había que cogerla. Si tuvieras que definirte como niño... Hombre, yo fui muy feliz, pero con muchas carencias pero carencias porque no las había. Sí, me mandan al año siguiente, me mandan a Lanzarote, y al mes de estar en Lanzarote me llaman y me dicen que si quiero venir a Lanzarote de aquí de Valleseco. Y me vengo a Valleseco, que fue mi... Ya yo había dado clase un año en el tablero. No, edad de los alumnos. Alumnos de segundo, de primaria. Eran de escuelas rurales, de muchos barrios de Valleseco venían a... O sea, le daba de todo un poco. Sí, los niños de primero iban a una clase, porque habían 3 clases entre Valleseco y Lanzarote, habían 3 aulas, en una se daba primero, en otra se daba segundo, y luego en Lanzarote se daba a los niños pequeñitos. O sea, tu primer destino fue Lanzarote, luego sí. Lanzarote, Valleseco. Sí. ¿Cuántos años estuviste allí? Un año solo. Un año. ¿Y sí. luego? Y luego estuve en vecindario, en Güímar, estuve en Temisa, estuve aquí en Arinaga, y luego ya... Arinaga en el 20 de enero. El 20 de enero, y ya... ¿Y en Güímar? En Roca Guairo, estuve también un año. Y en el drama pues estuve más de 30 años trabajando. Que no era el drama, más de 30 años. No era el drama, en el principio era José Melián, que es donde está hoy el día el Bellesmen, aquella era el único colegio que había en el cruce centro. Parece ser que cuando se hizo el José Melián, aquellos terrenos eran de los Melián, entonces se quería respetar el nombre de aquel centro porque fue el que dio los terrenos. Entonces, hacer un centro nuevo, pues se eligió el nombre de Doramas para el otro centro. Empecé a trabajar con tercero y luego empecé a trabajar de quinto para arriba. ¿Y qué asignatura? Por lo general todas, pero casi siempre trabajé con matemáticas y ciencias. Porque Luis Romero, para descanse, pues le dijo a la profesora, mira, este es un buen chico, ponlo como director de tarde, porque el colegio estaba desdoblado, y seguí de jefe de estudio hasta que se jubiló Llano Santana, que accedí yo a la dirección, y seguí allí como director en el Doramos. ¿Hasta que te jubilaste? Hasta que me jubilé. ¿De director? ¿Cuántos años como director? Pues desde el 91 hasta el 2014. Del Dorama. Desde tus inicios de profesor, con 24, 25 años, hasta que te jubilas, los cambios han sido brutales, ¿no? Enormes. Muchos cambios. Y la situación en los centros cada vez más difícil. De tratar a los niños en tus inicios a como terminaste... al final había que tener, y se tiene, demasiado cuidado, hay un trato
muy diferente. No es que antes al niño se le tratara mal, pero el respeto que se veía antes, el profesor siempre estaba por encima de cualquier cosa. Hoy en día, pues, lo estamos viendo, ¿no? Que las situaciones han cambiado mucho. Miedo a... Primero tienes que hablar con los padres, tomar las decisiones junto con los padres. Antes de tomar la decisión, comentar solo al padre. Para entre los dos intentar llevarla a cabo. Y muchas veces te ponen, en algunos casos, ponen reparo al padre. Que son muchos casos, muchas situaciones que se está viendo hoy en día en los centros. Y no te digo que sea siempre el profesor el que tenga razón, pero hay que buscar una forma de, si quieres mejorar alguna salida de algún niño, tiene que ser entre la familia y el centro. ¿Cómo aguantaste tantos años? Son problemas diarios, porque también tienes un grupo de compañeros allí que te animan y que son los que realmente te ayudan. ¿Te tiene que gustar? ¿No? Bueno, sí. Si volvieses a los 20 años, ¿harías otra vez magisterio? Sí. ¿Sabiendo cómo está hoy en día el magisterio? Sí. Con los pros y con los contras, Sí, con los sí. momentos buenos y no tan buenos. Hombre, el que va a estudiar magisterio ahora no sabe cómo está la situación en los centros. La situación en los centros, pues, se cambia mucho. También las preparaciones, los conocimientos del profesorado son diferentes. Jugar algo, siempre me gustó mucho el fútbol. Y empecé a jugar en la OGE, porque era de los pocos centros. En la UIME estaba la OGE o la Salle, y yo, como a la Salle nunca fui, pues iba a la OGE, y allí era también mi manera de entretenimiento, porque allí jugaba al ping-pong, allí jugaba al baloncesto, allí te jugaba con los amigos. ¿En qué posición? Yo jugaba siempre de defensa central, fíjate. ¿Defensa central? Sí. ¿Tenías un buen salto? No, pero será porque era rápido o por alguna circunstancia, ¿no? Pero luego empecé... Digo porque tampoco tiene nada que ver, pero sabes que muchas veces se busca centrales grandes. Grande, sí. Bueno, por lo menos hoy, pues a mí, ¿no? En aquellos años me cogieron a chiquitito. Y luego, más adelante, pues empecé a jugar en el centro campo o de extremo. Y muchos años de lateral derecho. Lateral derecho. Sí. Juvenil, de AUIME, y luego más tarde el AUIME. ¿Y dónde jugaban? Jugábamos en el campo de... ¿Con la OGE dónde? Arriba, en el campo de las Cositas, donde está hoy en día la polinización, el campo que había. Y luego estaba el otro, ¿no? El de abajo, el de donde está el instituto. Pero nosotros siempre jugábamos arriba, casi siempre. O sea, tú jugaste siempre en el viejo de toda la vida. En el viejo. Una vez me vinieron a buscar de Telde, pero le dije que no. ¿Y cómo recuerdas esos años de fútbol? ¿Fue una etapa bonita? Bonita. Se pasó muchas miserias porque AUIME era un equipo demasiado pobre. Muchas veces no teníamos balones para jugar, y con mucho sacrificio. Con la alpargata, los botiles te los tenías que comprar tú, porque el AUIME no tenía medios económicos para... ¿Quiénes eran tus compañeros que recuerdes ahora? Pues con Pancho Méndez para descanse, con Salvador, con Ramón, con Borito, con Boris para descanse, con Loreto, con Bertrán, pues con toda esa gente. Jugamos a fútbol. Paco Morales. ¿Quién era la directiva de la época? En la directiva, pues, algunos años estuvo mi cuñado Pepe, con Vicente Mena, con Gregorio, con tu tío Rigo, con Pedro Santana. ¿A preferente llegó a jugar en la UIME? O a preferente, sí. Que se llenaba el campo. Iba mucha gente, Iba mucha gente. Los domingos por la mañana la actividad en la UIME era el fútbol. Al principio se jugaba por las tardes y iba menos gente, porque no lo mismo jugar a las 4 de la tarde que a las 11 de la mañana, ¿no? Pero cuando se cambió los horarios, la gente empezó a ir al fútbol por la mañana. Y iba mucha gente al fútbol. Se llenaba. Se llenaba. ¿Y cómo serían esos derbis, no? Tremendos con... Sí, eran duros, con Carrizal, con Ingenio, con el Cruz de Linaga y con Vecindario. Pero lo fuerte era el Carrizal, que era como, dijéramos, el Madrid. Era siempre el Carrizal. Las Palmas. Y
Y cuando estábamos jugando al fútbol, que nos daban un pase para el estadio, íbamos todos los domingos al estadio, todos los sábados íbamos al estadio. ¿Qué iba? ¿Un grupo de amigos? Sí, iba un grupo de amigos. A esos como a los argentinos también, a Guedes, a Tonono, a Brindisi, a Wall, que eran muy buenos jugadores, a un delantero centro que había. Morete. Claro, para la isla que es la Unión Deportiva Las Palmas Uvas es en todos los aspectos, ¿no? En lo deportivo, en lo turístico. En lo económico. ¿Cuánta gente vive del fútbol en Las Palmas? Mucho. En toda aquella zona del estadio hay mucho comercio por allí. Juegan con veteranos. Y con veteranos estuve jugando hasta con 38 años, ya casado. ¿Con qué equipo? Con el Sanse. Me llamaron de Magisterio. Los de Magisterio antes llamaban. Sí, porque bueno, había una lista. Al principio todo el que terminaba empezaba a trabajar, pero cuando llegó mi época, por ya empezó a estar la gente en el paro. Pero yo estuve en el paro, yo empecé a trabajar en octubre, o sea, el curso empezó en septiembre y yo empecé a trabajar en octubre. Y ya no dejaba de trabajar. Yo siempre estuve vinculado al fútbol, a las fiestas, entonces cuando Pepe Armas Rodríguez, en su último mandato, y estaban preparando las listas para la siguiente legislatura, me llama al colegio, y que fue cuando encabezó la lista Antonio Morales. Entonces me llamó, me dijo que si quería participar y tal, y al final pues a mí me habían destinado definitivamente a Tenerife. Y entonces una manera yo tenía 2 niños pequeños, una manera de pues, quedarme aquí era saliendo de concejal y pedí una comisión de servicio. Yo siempre me dediqué a la enseñanza, siempre, nunca, en ninguna etapa me dediqué al ayuntamiento. Yo me dedicaba a dar clases por la mañana y atendía las necesidades del ayuntamiento por las tardes. Nunca me liberé. No, primero tuve la Consejería de Deporte, luego tuve la Consejería de Basura, Agua y Alumbrado, y luego ya me quedé con el agua. Serían 5 o 6 legislaturas. ¿Y qué balance hace? Para mí, muy sacrificado, pero muy satisfecho, porque tú enfrentarte a situaciones de un vecino e intentar ayudarle en ese sentido, pues te quedas satisfecho, ¿no? Podrías haberte equivocado en mil cosas, pero yo creo que los aciertos fueron más que los fallos. Lo del agua que comentas, claro, cuando tú viviste la escasez de tu niñez y luego llevabas agua, ¿no? Yo llevé agua y fueron unos años muy difíciles porque no había agua. El problema es que no había agua, no es que los ayuntamientos no la pagaran, es que los ayuntamientos no había quien se la vendiera porque no tenían. Porque en aquellos años la agricultura era muy fuerte, había mucho tomatero, y en la época de verano, que era cuando se plantaba el tomatero, era cuando el agricultor necesitaba esa área. Y yo recuerdo ir a fútbol al vecindario, ducharme y no salir ni espuma en el champú, porque el agua era tan mala, porque no había otra. Bueno, eso lo digo ahora, pero antiguamente yo eso no lo entendía. Pero yo recuerdo aquí en Agüimes que para conseguir agua ahora en verano, se la hacía y se la deseaba. Bueno, yo recuerdo llamar al ranchero y decirle cómo estamos hoy. Bueno, dice, hoy escapamos, hasta que un día me dijo, Pepe, ya cerré el estanque porque lo que sale. Y salí a buscar a Juan Guedes para ver si él conocía a gente y me podía conseguir agua, y me consiguió agua. No era agua buena, pero al final negociamos y conseguimos una mejor agua. ¿Y en la etapa de deporte también, como fuiste deportista? Hombre, había mucha necesidad en todos los clubes, las instalaciones no eran las más adecuadas, se empezaron a mejorar las instalaciones y el presupuesto municipal era el que había, era también muy poquito, muy poquitas cosas. Yo entré en la primera legislatura que entró Antonio Morales. Antonio Morales ya era concejal y yo entré con él. Por lo tanto, tú estabas vinculado un poco a todo ese movimiento. A todo ese movimiento, sí. Yo asistía a las reuniones de las asociaciones de vecinos, a las reuniones que había en el ayuntamiento entre los vecinos y los consejos. Y una hija que me ha hecho abuelo, el hijo me ha hecho abuelo en estos días. Te ha hecho abuelo en estos días. Sí. Tienes 3 nietos. 3 nietos. Hablamos de una niña y 2 niños. Sí. Bueno, pequeñitos, ¿no?
La niña, la mayor tiene 3 años, que es la de mi hija, y mi hijo tiene uno de 2 años y un niño que nació la semana pasada. Sí. O sea que nada, que estás ahí como con la babita, ¿no? Con la baba. Con la baba. Cuando tuve la niña la estuve criando yo 1 año. Y ¿Tus hijos viven en Arinaga? mis hijos viven en esta misma calle donde yo vivía antiguamente. Otro día ¿Sí? ¿Te vi paseando? Paseando y cuidándolo, no queda más remedio. Hombre, es lo que toca, ¿no? ¿Y tú tan feliz? Y yo feliz. Bueno, háblanos de tus hijos. ¿Cómo han sido como hijos? Mis hijos han sido... Con su padre, etcétera. Mis hijos han sido unos niños muy rectos, muy correctos. El mayor hizo ingeniería de telecomunicaciones y la niña ha hecho es trabajadora social. José ha tenido mala suerte porque terminó en la época de la crisis, que no había, entonces está trabajando en un hotel, en mantenimiento de un hotel, y está muy contento. Y Elena está trabajando, ha estado trabajando muchos años con Cruz Roja, como trabajador social, y ahora está trabajando con el gobierno de Canarias, pues atendiendo a las personas que están dependientes del gobierno de Canarias, haciendo un seguimiento a esas personas. De la dependencia. De la dependencia. ¿Y como hija e hijo con su padre? Muy bien. Con ellos para que sean buenas personas y tengan un futuro. Ahora se ve de otra forma lo de los nietos, ¿no? Sí, ahora es maleducar a ese niño. ¿Eres de la idea de que dicen los padres educan y los abuelos maleducan? Sí, porque lo estoy viviendo yo. ¿Le permite? ¿Le permite? Sí, le permito. Y le doy, me pide esto y yo se lo doy. Aunque la madre le diga, no le dejes eso a la niña, digo, vale, no se lo doy. Pero cuando se va, se lo da. Yo se lo doy. ¿Qué quiere que te diga? Muy bien, los niños conmigo, muy bien. Tanto uno como otro. Este chiquitito, todavía no lo conozco porque está hospitalizado, pero... ya tendrás tiempo de sacarlo. Sí, los otros dos son 2 encantos de niños. 2 encantos. Y claro, que el día de mañana era mi abuelito, ¿no? Que estuve con él muchas horas de mi vida. Sí. ¿Qué intentarás inculcarle o transmitirle, además de la enseñanza que le den los padres, tú como abuelo, por tu experiencia? Pues que no malcriarlo y que respete a los demás y que mire a todo el mundo por igual. No le puedes pedir mucho a un niño chiquitito que lo vas a pedir. Pero me gustaría que fueran solidarios, que fueran amables con la gente, educados. Y a medida que pasen los años, el día de mañana, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Pues como soy. Yo no he cambiado mucho. Yo siempre he sido una persona desde niño, siempre fui muy humilde, muy tranquilo y he respetado siempre a todo el mundo. Respeto mucho a la gente mayor y a la gente joven y me gustaría que me recordaran de esa manera. Yo todos los días por la mañana me salgo a caminar y luego me entretengo aquí en la casa, me voy a verlos a ellos, les saco los perros a mis hijos, les doy una vueltita y la verdad me gusta leer y ahora tengo tiempo para leer. Estoy caminando, los veo a ellos y me meto en casa. Soy miembro no hemos hablado de folclore, siempre me ha gustado el folclore, pues voy a oírme 2 veces en semana a ensayar con el grupo Argones. Sí. ¿Lo hacías de joven o de lo joven, has sido ahora? Desde joven. Yo creo que con 14 años, cuando la sesión femenina ya yo empecé a bailar. Luego estuve unos años sin ir y hace pues 10 o 12 años, un poco más, que nos reunimos los antiguos para bailar en una romería de Rosario y al final lo hemos quedado bailando. Y ahí, sí. El deporte ha sido tu hobby, el folclore y la lectura, podríamos decir, o algo más. No, esas son cosas. No solo mucho la tele, si acaso alguna actividad deportiva, que es lo que me gusta. Y nada, soy feliz aquí. Tengo mis matitos y tengo mi vida aquí. Bueno, no te ves de otra forma, te ves como tú te quieres ver y hacer lo que a ti te apetece, ¿no? Y soy feliz así. El menor de 2 hermanos, de una familia humilde y que al final, pues nos ha contado lo que ha sido su vida, su etapa laboral, política y también sus hobbies, sus gustos y también relacionado con su familia y lo bien que se lo pasa
con sus nietos, que es parte ahora mismo de lo que le llena su corazón y su tiempo. Pepe, gracias y hasta una próxima. Bueno, no hay quien me vaya a cambiar ahora a hacer de otra manera, ya con mis años, es muy difícil y no quiero cambiar. Me gusta vivir como soy y he vivido así de toda mi vida y soy feliz así. Oye, por cierto, que no te pregunté, que siempre lo pregunto, ¿fuiste muy de novia? ¿Tuviste muchos como cualquier persona, ¿no? Me gustaba mucho, hubo unos años de un buen ambiente en Agüime, pero no fui demasiado, un poco. Pues Pepe, gracias. Y hasta la próxima. Gracias a ti. Pues nada, ponemos ya el punto y final, hilando historias como siempre, José Juan Sánchez y Vicente Rodríguez en las labores técnicas y quien les habla José Ángel Santana. Hasta un próximo hilando historias, sean felices.